de Efesios. El apóstol Pablo está ministrando a la iglesia de los Efesios y quizás nos ministra a nosotros también. Esa es la forma, gracias a la palabra que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo, nosotros podemos hoy día disfrutar de las orientaciones apropiadas para conducirnos y conducir la congregación. Lamentablemente muchos se han desviado o han querido desvirtuar la palabra como palabra de Dios e inventan ritos y un montón de costumbres o normas que no tienen nada que ver. Y a veces me pongo a pensar yo, si los hombres siguen los ritos de hombre, ¿cuán más importante han de ser los que Dios realmente dicta? Para mí, y para esta congregación, la autoridad máxima es la palabra del Todopoderoso, es decir, Dios mismo. Y creemos que todo lo que dice es verdadero. Por lo tanto, no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, sino que lo que la palabra manifiesta, eso es lo que nosotros tenemos por obra y práctica. No inventamos ningún rito creyendo o pensando. ¿Y cómo la congregación puede recibir instrucción verdadera y apropiada de una forma correcta? Es estudiando verso por verso, libro por libro, la palabra de Dios. Porque si alguien tiene autoridad, han sido los apóstoles. Estamos estudiando, hermanos, lo que los apóstoles vivenciaron. Pablo recibió esto directo del Todopoderoso. Los apóstoles anduvieron con él 3 años y medio. Entonces, si alguien tiene alguna verdad que decir o las cosas como eran, pues fueron ellos. Lo único que nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que contextualizar la palabra y tenemos que en alguna medida apropiarnos de ella conforme el Espíritu Santo nos la revela. Con ese marco de referencia vamos a estudiar el capítulo número 4 de Efesios y veamos lo que el apóstol Pablo nos dice. Verso 1. Os exhorto pues, yo preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La primera palabra del verso 1 dice os exhorto. Algunos van a notar algunas palabras distintas porque estoy leyendo la Biblia Jerusalén, que es una de las Biblias que están en cuanto a los originales. Entonces no se preocupen. Os exhorto pues. Una exhortación es un llamado de atención, hermanos. A veces Pablo dice os ruego. A veces Pablo pide las cosas. Pero en esta ocasión, como un buen pastor, como un buen ministro, dice os exhorto. Es decir, hermanos, le llamo la atención. Pablo estaba recomendando a esa iglesia a que le escucharan, pero ahora con autoridad. ¿Quién nos puede exhortar a nosotros? Alguien que tiene autoridad. De lo contrario, nadie nos puede exhortar. Más los jóvenes de ahora. Bueno, los jóvenes de ahora ni a los padres le quieren escuchar porque las leyes de ahora dicen. Bueno, recuerdo que un psicólogo en la universidad me decía, y yo me podía reír, me decía que en las decisiones en el hogar se dice junta familiar y se pone la esposa, los hijos y el papá, y dice que luego levantan la mano y la mayoría lo que dice es lo que está bien. Bueno, eso también pasa en la asamblea legislativa, pero repito yo de nuevo, y tal vez algunos hermanos practiquen eso. Tal vez algunas hermanas quieran mandar en su casa y que tal vez algunos hermanos se dejan mandar también. Y degeneramos la estructura de Dios y vuelvo a repetir. La palabra es nuestra guía. ¿Y cómo dice la palabra que está establecido el hogar cristiano? ¿Cómo debe de ser? Si usted no lo quiere hacer, usted está en libertad.
Es con Dios que te va a arreglar. Pero a nosotros nos toca decir cómo es, no si nos parece. En este caso Pablo dice, os exhorto con autoridad, yo vuestro ministro, vuestro apóstol, vuestro hermano, os exhorto, es decir, les reclamo, les aconsejo, pero con una autoridad de verdad, no como la de ahora. Hace poco estaba conversando con una psicóloga que llegó a la escuela y siempre se entrevista conmigo para darles un marco de referencia de cómo es la escuela, de los problemas que tenemos y de lo que quiero que traten. Pero conversando con ellas, le preguntaba la opinión en algunos temas y resulta que en las universidades en psicología enseñan que siempre y cuando usted se sienta bien y no dañe a otra persona, está correcto lo que hace. Cualquier cosa que hacer, está correcto lo que hace. Así es así. Cualquier cosa. Y si yo decido ser mujer, está bien, es su cuerpo. Haga lo que quiera usted. No va a dañar a nadie. Y si yo quiero hacer, puede, bien. Psicología trata de que todo lo que la mayoría diga está bien. Y nosotros hemos aprendido, como creyentes, nosotros no estamos de acuerdo a la mayoría. Como creyentes, nosotros no estamos de acuerdo con los gobiernos. Como creyentes, nosotros no estamos de acuerdo con la opinión de psiquiatras. Como creyentes, nosotros no estamos de acuerdo con la opinión de científicos. Nosotros como creyentes tenemos un pastor, y el buen pastor, y nosotros seguimos sus enseñanzas, y ese pastor es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Él es nuestra guía. Si a usted no le parece, está bien. Pero para un creyente verdadero, el ejemplo a que nosotros debemos de seguir es el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Maestro de Maestros y de nuestros apóstoles y profetas, si usted quiere. Pero yo no tengo que seguir políticos, jugadores, artistas. Ellos no son para mí mi dirección, no son mi brújula. Y nuestros hijos debemos de exhortarles a ver en quién pone sus ojos. Y Pablo aquí hace un reclamo y dice, os exhorto, es decir, con autoridad les digo. No estamos hablando de salvación. Pablo ahora les va a hablar de la vida práctica. Y en este caso, Pablo dice, os exhorto pues yo. ¿Quién es yo? Bueno, su guía espiritual, su pastor, su profesor, yo. Preso, dice aquí, ¿por quién dice? Por el Señor. Pablo añade la causa de su cárcel. Pablo no estaba preso por haberle robado una gallina, por haber hecho fraude, por transar droga. Pablo no estaba preso por ningún delito, lo recordamos en Hechos, ¿verdad? Pablo no estaba preso por ningún delito común. Ay, hermano, estoy preso, ayude. ¿Y por qué está preso? Por sinvergüenza. Bueno, eso es otro rollo. Pablo recuerda aquí que él estaba preso ¿por quién? Por predicar el Evangelio. Llegarán esos tiempos, posiblemente van a llegar esos tiempos. Pero Pablo aclara como exhortando para que escuchen la exhortación. Yo estoy preso, porque un preso me va a dar consejo a mí, diría alguien. Un preso me va a dar consejo a mí. No, yo estoy preso por la causa de predicar el Evangelio y de hablar la verdad. Aclarado eso, dice Pablo, a que viváis la exhortación, después de haberse dicho la autoridad que tiene, después de haber enfatizado en eso, ahora, ¿a qué está exhortando él? A que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hermano, pero si estamos bajo la gracia, sí, hermano, estamos bajo la gracia. Pero os exhorto a que viváis. Cuando dice que viváis, ¿se refiere a qué? A esa vida diaria que nosotros tenemos. Os exhorto a que viváis de una manera
digna. Que viváis de una manera digna. Pablo está enfatizando en la vida práctica. Pero ¿por qué Pablo se le ocurre decir estas cosas? ¿Que acaso Pablo no estaba hablando con creyentes? ¿Estaría hablando con creyentes Pablo? ¿Y por qué hace una exhortación tan atrevida como insinuando que ellos no estaban viviendo de forma correcta? ¿Esta exhortación sería apropiada hacerla en esta congregación? ¿Sería apropiada hacer esta exhortación en esta congregación? ¿O en otras congregaciones hacer un llamado a que cada creyente viva como un hijo de Dios? ¿Será correcto hacer una exhortación como esa? A que hablemos como creyentes, a que andemos como creyentes. No somos perfectos, y Pablo lo sabía. Nosotros, a mí cuando estaba pequeño, como me crié en la iglesia, cuando estaba pequeño, a mí me metían que la gente cristiana casi era santa. Y me metieron, y yo me fijaba muy bien, y a veces cuando estoy leyendo con mi familia el antiguo pacto, estoy viendo que Dios siempre escogió los primogénitos para servirle. Y en mi caso decía, bueno, yo soy el primogénito de mi familia. Porque a veces me pongo a pensar yo que si esta es mi vocación, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué me atrae aquí? En un tiempo trabajé en las universidades y trabajaba de domingo a domingo. Después me dediqué a compartir con ustedes aquí, pero me gustaba el dinero. Y trabajaba de domingo a domingo. Pero ¿qué es lo que me empuja a venir a la congregación? ¿Qué te empuja a ti a venir a la congregación? Y habla de la palabra muy importante, vocación. La vocación es como un llamamiento. En el gremio de donde yo trabajo, en el magisterio, no todos tienen vocación. Es decir, que hay gente allí que no ha sido llamada y está metida y está causando más mal que bien. Y en las congregaciones mucha gente también no llega por vocación. A veces llega por la forma o por lo que ofrece. Pero Pablo dice que andé de una manera digna, y al punto que yo quería llegar es que a mí me enseñaron, cuando de pequeño, me enseñaron que la iglesia primitiva era tallada. Es más, algunos pastores dicen, quisiera que volviéramos como la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva estaba torcida también. O sea que esto se lo estaban diciendo a quién, a la iglesia primitiva. Pero porque Pablo exhorta a la iglesia primitiva, si anduvieran bien, ¿por qué los exhorta a que anden como quien dice? Miren, tengan vergüenza, traten de andar correctamente como creyentes. En nuestras palabras es lo que estaría diciendo. A veces hacemos actos incorrectos nosotros, hermanos. Dios nos habla hoy. A veces nos da vergüenza. Y no es que nos estemos de santurrones, no se trata de eso. Ya sabemos que somos salvos por gracia. Pablo lo sabía y los efesios también. Pero a pesar de eso, Pablo está diciendo, anden de una manera que no den vergüenza, de una manera digna. Fíjense si no seremos hipócritas nosotros, que bueno, no lo sé. Para tomar la comunión, esta misma palabra digna la entienden bien. Tanto que cuando dice que tome indignamente, no la toma. Pero aquí cuando dice anden de manera digna, y los que no andan de manera digna, siempre vienen a la iglesia. Siempre vienen a la iglesia. Miren cómo nosotros ponemos en la balanza cosas distintas. Algunos decimos, yo voy a la iglesia y voy a estar arrimadito nada más.
para no comprometerme mucho. Porque si nos damos color como creyentes, la gente va a exigir de nosotros una conducta distinta y un vocabulario distinto y una forma de ser distinta. Pero yo no me quiero comprometer mucho. Pero hermanos, no sintamos vergüenza. Porque Pablo exhorta a una iglesia primitiva, supuestamente había gente que vio a Jesús. Y quizás abuelos que le habían contado a nietos esto. Pero igual él hace un llamado en el verso 1 y dice que anden dignos de la vocación con que habéis sido llamados. Con que habéis sido llamados. Entonces, aquí estamos porque hemos sido llamados. Porque hemos sido llamados. Y es por eso que no te puedes ir. Muchas veces has pensado irte, pero el Espíritu Santo te redarguye. Hay hermanos que nosotros vamos a rogar y está bien que lo roguemos un par de veces, pero no lo podemos traer a la fuerza. Y tal vez no es de los llamados. Sin embargo, si tú fuiste llamado, dice Pablo, anda de una forma digna. ¿Digna de qué? Digna de un creyente, no de un santo. Digna de un creyente perdonado, de un creyente salvado. Hay cosas, hermanos, que ya no podemos hacer. Y usted me pregunta, ¿cuál es la forma digna de vestir de un creyente? Le podría preguntar a usted, ¿es apropiado que las señoritas anden en pantalones? ¿A algunos les choca eso? Deberíamos de andar como un balandrán, aunque no se lo miren arrastrando el polvo de las calles. O bueno, o vestirnos como los musulmanes, y a las mujeres solo que se le miran los ojos. Posiblemente haya líderes que quisieran, o creyentes que aquí anduvieran, y viniéramos todos tapaditos. ¿Creen ustedes que seríamos más santos por eso, hermano? ¿Seríamos más santos nosotros por andar con todo ese rebozo y andar tapados? ¿Creen que seríamos más santos? ¿Seríamos más dignos por andar así? Nuestro maestro de maestros dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale dentro de él. Es decir, que lo que nos contamina son nuestros propios pensamientos y nuestra misma forma de ser de adentro hacia afuera, no lo de afuera hacia adentro. Yo no puedo juzgar a ningún creyente por su forma de vestir y decirle no andar de forma digna, porque la pregunta que asalta aquí sería, ¿cuál es la forma digna de andar de un creyente? ¿Con manga larga? Yo no diría eso. Que no use pintura, que no use aritos, que no se vista como Jezabel o como Cleopatra. Bueno, realmente, ¿cómo debe de andar la iglesia? ¿Cómo anda la cultura? La iglesia fue llamada a ser diferente de la cultura o del mundo. Amén. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ¿cuál es la forma apropiada? Y usted me preguntaría, y podrían asaltarme con muchas preguntas y decirme, ¿debo de pintarme? ¿No debo de pintarme? Si tú te pintas y te sientes incómoda o mal, pero no te sientes incómoda o mal por ti, sino por la lengua de las más santísimas de la iglesia, porque quien hace sentir mal a los que andan de pantalones, o a los que andan peinados, o a los que andan aritos, no son ellos mismos, sino que son las lenguas de la santísima de la iglesia. ¿No es cierto? O el ungido del Señor, o el varón de Jehová, que se consideran algunos. Estos son los que dictan cómo debe de andar la iglesia. Y digo que dictan cómo debe andar la iglesia, porque en el tiempo que estamos hablando, todos andaban de túnica y con sandalias, y yo no miro a ninguno así. Entonces andan indignamente. Ya lo demás es de invento, porque este tipo de vestimenta no existía en el entorno. Y si usted quiere ser cumplidor de la palabra,
pues debía de andar con una túnica, ceñirse el lomo y luego andar sandalias. ¿Sí? Lo demás ya es hipocresía, lo demás ya es mentira, porque no está escrito. No está escrito. Pero ¿cómo andaban los de la iglesia primitiva? Andaban como andaba toda la gente, ¿o no? Andaban como andaba toda la gente, andaban sandalias porque toda la gente andaba sandalias. Andaban túnica porque toda la gente andaba túnica. ¿Andaba túnica el Señor? ¿Sí? ¿Andaba sandalia el Señor? ¿Sí? ¿Así andaban los demás? ¿Sí? Y la única diferencia había que había ricos y pobres, y había sandalias para pobres, y había también túnicas para ricos y para pobres. Lo único que la túnica de mi Señor da una especificación en particular. No sé si ustedes se han fijado, pero decía que no tenía costura. No sé si se han fijado, que porque te repartieron sus vestiduras. Y ahí describe que era especial. La túnica de José era especial y distinta a la de los hermanos. Pero también andaba vestido así José. ¿Era indigno por eso? No. Espero que el Espíritu Santo esté hablando y entendamos. Ahora, en la cultura hay una forma de vestir de las prostitutas como en el tiempo de Cristo también. Entonces, una creyente, era lógico, al convertirse al cristianismo, dejaba esa forma de vestirse, que le identificaba como ramera. Eso es cierto también. Que la vestimenta que ellos usaban era como la usaba la gente decente y prudente. No vamos a hablar de cultura, sino que siempre apropiadamente. Y esa vestimenta apropiada es lo correcto de cómo nosotros debemos de andar sin exagerar. Y la mejor respuesta nos la dicta el Espíritu Santo. Y tú puedes preguntar, ¿ando como una hija de Dios? ¿No es cierto? Tú te puedes preguntar, no necesitas preguntarme a mí. Un caballero puede decir, ando como digno de un hijo de Dios. Porque él no se fijó en la ropa. ¿De verdad que él no puso atención a la ropa? Él puso atención a otras cosas. Entonces el primer verso exhorta a nuestra forma de andar apropiadamente. La pregunta sería, ¿cómo ando yo? Y no te defraudes, tal vez no andes bien. Pues justamente por eso te exhorta. A estos hermanos lo estaban exhortando. De seguro Pablo vio que algunos no andaban correctamente. Pablo no los está echando del cristianismo, pero sí los está ministrando. Ministrar significa enseñar. Verso 2. Miren la forma digna de hablar. Y yo me puse a hablar de la ropa porque muchos se confunden. Pero mire la forma digna de hablar. Verso 2. Con toda. ¿Puede comprar la humildad usted, hermano? Mire, no habla de la vestimenta aquí en este punto. En otra parte habla, pero igual. Habla de lo que estamos diciendo. De una forma correcta, sencilla. Entonces dice, una forma digna de andar con un creyente debe ser humilde. ¿Usted es humilde? Sí, hermano. Bien. Hasta para caminar. ¿Es eso ser humilde? Eso no es ser humilde. Yo conozco personas que quieren humildes. Bueno, yo estaba platicando con Dios y cuando estoy aquí, porque si he sido llamado, le pregunto a Dios, ¿sabes que mucho hablo yo de otros? Pero a veces lo hago como ilustración, como ejemplo. No echarse desodorante es ser humilde, hermano. Tener una sola ropa y andar hasta María es ser humilde, hermano. Y yo cuando digo esto porque quiero que la verdad haga libre a un montón de hermanitos que nos ven, que hay iglesias puercas y cochinas que les enseñan que no compren desodorante, que no se bañen seguido, que si ya tienen 3 mudadas son avarientos, que son un par de zapatos. Eso es ser humilde. A eso se referirá que es ser humilde.
Por eso hago estas preguntas yo. Y bueno, voy a tratar de limitarme al verso y aquí no me pierdo. La humildad, pregunta aquí. ¿Es usted humilde, hermano? ¿Es humilde? Sí. Vaya. ¿Son humildes ustedes, hermanos? Sí, son humildes. Vaya, por favor, me hacen un favor. Todos los de atrás pasan hacia adelante y traten de que el que vaya viniendo diente allá hay uno aquí para que no interrumpa. ¿Son humildes la congregación? Es humilde la congregación. Con la hora y a la hora que van a traer sus hijos, es humilde la congregación. Las hermanitas que cuidan niños y el niño está allá. Miren cómo somos. Yo soy director de una institución de 1050 estudiantes desde parvularia. Este año tengo 50 niños de 5 años en un aula. Y viene la madre, me los deja y le digo, señoras, hora de retirarse. Y se me retiran. Sáquenme ese chillón de ahí. Saquen ese niño chillón. Hasta yo estoy nervioso, me va a poner vendedor de mañana. Tráiganme al niño y lo saco. Y ninguna madre me reclama. ¿Por qué creen? Ninguna madre me reclama. Podría hacer eso en la iglesia. Podría hacer eso en la iglesia con nuestros hermanos humildes. Hay madres que va a dejar al niño allá y van 4 veces a verlo, que le va a quitar un brazo, una mano, no sé. Y cuando vaya a la escuela, irá 8 veces a verlo a la escuela también. Algunas les digo yo, le van a dar chiche ahí, pues le van a dar la chiche también al niño. ¿Y sabe lo que hago para que le quite la huella? Llévetelo. Mucho chille este niño, llévetelo. Entonces aprendan a dejarlo. Porque tengo autoridad. Las maestras de la escuela dominical tendrán autoridad. Valdrán más las maestras de la escuela dominical que una escuela secular, en donde hasta allá nada aprenden. Humildad. Ser humilde, aceptar la exhortación. Veamos la siguiente palabra que Pablo está hablando de andar digno como un creyente. Siguiente, mansedumbre. ¡Wow! Aprender de mí, que soy. ¿A quién seguimos? A nuestro maestro. ¿A quién nos está codeando Pablo? Que aprendamos a nuestro maestro. Manso y humilde. Pero no hablemos de los efesios, hablemos de nosotros, porque nosotros como creyentes debemos de andar de esta forma. Dice que no está hablando ni de mujeres, ni de ropa, ni de nada. Está hablando de actitudes internas. Está hablando de la nueva criatura. Antes era una serpiente yo. No era una serpiente antigua, pero me parecía. Ahora, eres manso y humilde. Si te visitara en tu casa de sorpresa, ¿te hallaría mansa y humilde? O volando platos por un lado, escoba, no, hermano, no es bueno que entremos a esta hora. ¿Cómo estarán nuestros hijos de mansos y humildes? Este año, creo que ya lo dije, no sé si lo he dicho, como ando en tantos lugares que no sé dónde digo las cosas, ténganme paciencia y humildad y repito. Pero este año me llegó un niño de 6 años y oigo un gran escándalo, iba afuera de la escuela, oigo un gran escándalo, porque yo cierro el portón y saco a los padres porque no hay quien ir los padres. Entonces yo los saco, entonces estoy como 10 minutos para que den los últimos besitos ahí, los niños y la locura que hay, mamá y niños, hay que cuidarte, a riesgo de los papás. Pero solo en kinder, después no vuelven, lo llamamos y no llegan. Pero en kinder, ahí están metidos. Me voy, vaya. Bueno, le doy 10 minutos y me voy a parar al portón y digo, voy a cerrar. Y empiezan a salir. Bueno, entre esos 10 minutos que doy, me quedo afuera y oigo un escándalo. Y salgo a ver, y hay a un niño de 6 años pateando a la madre. Con todo, dándole con todo. Y me quedo yo.
me le quedo viendo. Y sale la mamá y lo agarra como puede y se lo da a la profesora y dice patear a la profesora. Ya no aguantaba y entro yo y le digo, o lo pone en orden o se lo lleva. Agarró un chilillo y empezó a darle un par de chilillazos al después. Ya no sé, cuatro más colorado se ponía. Lo mete a la fuerza al aula y cuando lo mete está un espejo allí. El niño de 3 años de un solo trompón lo quebró. El espejo. Le dije, esto no es niño, le dije yo. Este es un delincuente ya. Retírelo de aquí. No, que lo voy a dejar. Y lo agarro yo de la mano así fuerte y está quieto. Y vaya, y se salió la señora. Y como que la señora sabía. Y lo suelto yo, más tarde salí en la puerta yo, y sale corriendo y se avienta el tapial de la escuela, ¿no? Pero cachado vio la mamá al otro lado, estaba con un chilillo. La mamá al otro lado, y cachado vio, ¿para dónde vas? Le digo. Y dice agarrando otra vez, no, llévatelo. No te lo puedo tener. 6 años. 6 años. La mamá lloró junto con el niño, porque quería que estudiara, pero una aberración total a la escuela. Y le dije yo, lo vas a dañar. Lo vas a dañar. Pero hijo de Pío. Y nuestros hijos, mansos y humildes, como nosotros, que nosotros le damos el ejemplo. Nosotros le enseñamos respeto y le decimos a los niños, este es el pastor, respétenlo. Esta es la hermana que te va a dar clases, la respeta también. Manso y humilde. La mansedumbre no es igual que la humildad. La humildad es ser sencillo. Y ser manso es no ser pendenciero, pleitista. Como algunos piden, yo soy como el fósforo, que al primer rozón prendo. Soy de mecha corta, dicen otros, rapidito está bravo. Menos mal que está bravo en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor. Hermanos en la iglesia, manso y humilde. Entonces no es la ropa. El Señor no está hablando de arito, no está hablando de peinados en este caso. Miren Pablo por dónde se va. Sería ignorante Pablo, que estaba exhortando a la congregación a ser humilde y a ser. ¿Será porque eran humildes y mansos? ¿Por qué le estaría pidiendo esto Pablo? ¿Por qué estaría Pablo? ¿Estaría desatinado Pablo hablando cosas que no tendrían que ver? No. Porque Pablo entendía que aunque somos creyentes, a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos domina. Y al dominarnos, damos frutos no del Espíritu Santo, sino damos frutos de la carne. Y los frutos de la carne son reconocidos, dice la palabra. Pero los frutos del Espíritu, en este caso, sería humildad y mansedumbre. Algunos hermanos, ser humilde no es ser pobre, tampoco aclaro. Ser humilde no es ser pobre. En un proyecto que tuvimos en la escuela, yo tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Japón. Y el hombre, el embajador de Japón, y recibió a padres de familias campesinas junto conmigo, sin ningún problema. Yo, y quisiera hablar con mi presidente, o sea, el presidente de esta república, dudo que me reciba. Dudo que me reciba. Pero el embajador de Japón, bueno, y vino al cantón y sembró un árbol. Después del proyecto, él vino a sembrar un árbol ahí al cantón. El embajador, yo no me imaginé que tuviera valor de llegar ahí. Y vino. O sea, lo que quiero aclarar y explicar es que ser humilde no es ser pobre. ¡Ay! Todos los pobrecitos son humildes. ¡Ay! Olvídate de eso. La humildad es característica del pobre. Hay pobres soberbios, pendencieros también. Y hay gente con dinero y humilde, sencilla. Y también hay enfermos. Estamos claros con eso. También hay enfermos, ¿verdad? Pero que cuando les llega la hora de estar junto al Creador, ahí no vale el dinero. Mansedumbre. Y un tercer punto. ¿Y qué dice la palabra? Paciencia. No ha hablado de ropa para nada, ni de zapatos, ni de ¿te das cuenta? La forma digna de andar un creyente hasta ahorita, 3 características.
¿Las tenemos? Gloria a Dios. ¿Las tenemos, hermano? No las tenemos. Paciencia. Bueno, hermano, para que tengas paciencia, ya vas a ver, el Señor te va a poner un hombre o una mujer pulida, que te va a dejar con mucha paciencia. Yo ya no le pido nada al Señor, porque yo le pido paciencia, me va a poner... ¿Cómo? Si yo quisiera nadar, ¿dónde me metería el Señor si yo quisiera nadar? En el agua. Y si yo quiero tener paciencia, ¿qué me va a dar el Señor? Problemas y gente que me mata, gente que me desespere. ¿Para qué? Para que tenga paciencia. Así que mejor le digo, hágase tu voluntad, Señor. No te voy a pedir nada de estas cosas. Ojalá las pueda dominar. Paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Paciencia es cuando alguien te molesta y te dice, date quieto, date quieto, date quieto. Y va subiendo el tono. Según la paciencia va rebalsando. Hay un dicho que dice, esta es la gota que rebalsó. Mi paciencia hasta aquí llegó. Parece mentira, pero perdemos la paciencia. Y debemos de tener paciencia. En el matrimonio se debe de tener paciencia. Ay, hermano, ¿y cómo ha aguantado? Con paciencia. Y eso que usted tiene, que no es hombre. Con paciencia. Con paciencia. La congregación aquí llevarla adelante solo se puede llevar con paciencia. Moisés, que era un sabio hombre, y el hombre más manso, porque lo dijo el propio Señor, perdió la paciencia Moisés. Ay, hermano, y en la congregación tendrás paciencia, los líderes tendrán que tener paciencia. Bueno, hay que tener paciencia. No es sencillo, porque hay hermanitos muy acelerados, hermanitos muy apagados. Hay hermanitos que les gusta que lo visiten, otros que no lo visiten. Hay hermanitos que les gusta el canto, otros que no les gusta el canto. Y así hay tutti frutti. Y entonces, para poder guiar a estas ovejitas, se necesita un buen callado para poderlas guiar. Y el líder deberá tener en primer lugar él, ser manso, ser humilde y ser paciente. Yo por eso no podría ser pastor, lo confieso. Yo no podría ser pastor. Y no es que me aleje de la iglesia. A veces yo no me involucro mucho, porque a veces quiero involucrarme, pero digo, Señor, pues yo no quiero andar de metido de vos no me llevas. Moisés dijo, ¿acaso es mío este pueblo? ¿Acaso yo parí este pueblo? Ya no lo aguanto. A cada rato renegar y renegar y renegar. Y a mí me pega la cara que acaso es mío. Moisés se cansó. Lo sacaron de Egipto. ¿Y acaso Dios solo con vos para hablar? Le dijeron. ¿Acaso solo con vos para hablar? Digo, aumentado por él. No, si Jehová también con nosotros. Y los hermanos de Moisés, María y Aarón también. Y pidió perdón Moisés por ellos. Hay hermanos que ofenden, hay hermanos que dañan. Pero en el nombre del Señor tenemos que tener paciencia y perdonar. No usarla de pretexto para retirarnos o para otras cosas. El pueblo y Moisés estuvo al frente con todo y eso, ahí estuvo. Entonces, andar de forma digna, de acuerdo a la vocación, no es vestido, ni comida, ni guardar un día. Que está hablando de que debe de ser humilde. Bueno, con estas tres palabras yo ya pesan para mí. No sé para ti, hermano, pero para mí ya pesa. Y evaluarte como humilde, evaluarte como manso y evaluarte con paciencia. ¿La tendrás? Yo ya me cargo, ya llevo joroba yo. Ya llevo joroba yo con eso. No sé tú. Pero esto es andar digno como un creyente. Y solo lo podemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es la batalla que tenemos. No podemos solos. No podemos solos. Y de remate de Pablo, no sé. Es de Pablo. Soportando, todavía me he ponido otra piedra más. Ya estoy agachado contra él. Ya estoy agachado contra él.
Y todavía me ponen, pero hermano, que no le hacen caso, hermano. Esta congregación es dura de servir, soportándoos unos a otros. No porque sean chulos, no porque sean preciosos, no. ¿Por qué no debo de soportar? ¿Por qué? Eso le digo yo a mi esposa cada rato, lo voy a decir porque no vino ahora. Porque siempre cuando voy me pega por eso, cuando digo cosas de eso. Pero, oígame, ay, esta mujer que tengo, ya la debería de cambiar. Mi esposa me regaña porque dicen que a ti como cambio carro y con moto, dice mi esposa que en cualquier rato la voy a cambiar a ella. Porque me aburren las cosas, me dice ella, en amor. Entonces, aquí, cuando yo veo esto, dicen soportándonos unos a otros, pero no por chulos. O sea, los jóvenes cuando se juntan no saben lo que es el matrimonio. Y en el matrimonio se tiene uno que ¿qué? Que soportar. No, eso no lo tolero. Mi mamá jamás, sí, porque era tu mamá y este es tu marido. En mi casa, en tu casa, pero esta no es tu casa. Es que te desubica. En mi trabajo lo mismo sucede. A mi niño yo lo quiero como usted y como yo quiero. Sí, en su casa, llévese. Pero aquí hay normas. Y no le ha mandado a llamar yo a usted ha venido aquí. Le prometo que si usted se lo lleva no lo va a molestar a su casa yo. Pero si entra aquí, se peina y se viste correctamente. Es una regla. Soportándonos. El matrimonio hay que soportarse. ¿Y por qué hay que soportarse? Por amor. Y en la iglesia, ¿por qué sería Pablo ignorante y no creía que los hermanitos eran chulos y que los hermanitos son preciosos y que se aman locamente? Sería que Pablo no sabía eso. ¿Por qué Pablo está diciendo semejantes cosas, hermano? Porque hay algunos que en las iglesias no les gusta decir la verdad. En mi trabajo pasa lo mismo. En mi trabajo hay muchos jefes que no les gusta reconocer los errores de su empresa. Les gusta taparlos. ¿Para qué no se ve? Entonces en las iglesias, pero Pablo no está tapando nada. Y Pablo nos está diciendo aquí que esos hermanos no eran ni humildes, no eran ni mansos, y no tenían ni paciencia y ni se soportaban. ¿No es cierto? Porque si no, Pablo estaría mal de la cabeza diciendo cosas inapropiadas. Pero creo que este mensaje era oportuno para ese tiempo. ¿Y será oportuno para esta congregación este mensaje? ¿Será? No sé a quién Dios le está hablando. Bueno, a mí me está platicando. Y a mí me platica de a rato. Y ahí me va. Yo soy como el pueblo de Israel, y ahí me va. Y a veces me tiene bien tocado al pote. Estos 2 años atrás me dejó bien mansito. Bien mansito. Hoy cuando miro para atrás miro de otro modo. Pero cuando uno tenga aflicción, hermano, uno sabe. Pero ya cuando paró la aflicción, ya mira de otro modo. ¿Pero por qué? ¿Pero estaría dormido el Señor? No. Cada cosa que tú vives es porque la mereces y no reniegues. Y recíbela en el nombre del Todopoderoso. Porque Él no está dormido y Él es todopoderoso. Y Él no va a dejar que tú vivas nada que no tengas que vivir. Y si Él te lo ha puesto, en el nombre de Dios adelante. Porque nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Si Dios te pone algo, nadie te lo quita. Y por eso mucha gente en la voz popular y en la sabiduría del pueblo dicen ya le tocaba. Dice ya le tocaba era que es de más, de ninguna forma te iba a quitar él. Cuando Él le dio, pues ya dio. En este caso, entonces, Él nos dice soportar el amor. Soportar una congregación y que la congregación se soporte unos a otros, aunque nos decimos llamar hermanos, solo puede hacerse en amor. En amor. Y esto es andar digno de un creyente. No está hablando nada, si ustedes ven, no está hablando nada de cosas externas, está hablando de cosas
que nosotros como creyentes, al haber nacido de nuevo, deberíamos de vivirlas. ¿Será fácil? No, no dice que sea fácil. Verso 3. Poniendo empeño en conservar, qué lindo, poniendo empeño en conservar la ¿qué? La unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. A algunas personas no les gusta que se discutan cosas. A algunas personas no les gusta decir la verdad porque va a ocasionar problemas, pero la verdad nos hace ¿qué? Libres. Por eso es bueno decir la verdad cuando hablamos, porque nos va a liberar y no nos va a dejar presos de nada. Pablo en este verso número 3 dice, poniendo empeño en conservar la unidad. Pablo establece que la congregación debe soportarse y mantenerse en unidad, tolerarse, hermano. Pero esto no viene garantizado. Por eso el verso número 1 dice, os exhorto, porque no viene en el paquete. No viene en el paquete cuando tú crees en Cristo y eres salvo. No viene en el paquete. Tienes que ser lleno del Espíritu para poder vivir de esta manera. Y por eso Pablo dice el vínculo de la paz. Aquí está hablando la palabra, hermano. Yo no sé si esto le va a caer mal a alguien, pero no soy yo que estoy diciendo esto. Yo estoy leyendo palabra por palabra. Y el verso número 3 encierra que el propósito de soportarnos, el propósito de ser manso, el propósito de ser humilde, es para que estemos juntos, para que estemos unidos. Un matrimonio donde no hay humildad, donde no hay mansedumbre, donde no se soportan, ¿qué sucede? Divorcio, hay separación, hay separación. Y Pablo está diciendo, no quiero eso. Ya no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de su vida práctica y cómo deben de estar unidos. De eso estoy hablando. Ya pasamos el primer grado. Yo ya sé que soy salvo, pero ahora ¿cómo vivo con mis hermanos? ¿Cómo vivo con mis hermanos acá? ¿Cómo vivimos como congregación? En mi familia, cuando oramos cada noche, yo pido por la congregación y pido por los niños, por los jóvenes y los adultos, pero pido que Dios consuele la congregación, que Dios bendiga la congregación, que Dios sustente la congregación, que Dios respalde la congregación, que ustedes se sientan amados, que ustedes se sientan fortalecidos, que ustedes se sientan protegidos por Dios. Porque si no, no tendría razón de que ustedes vengan aquí. No tendría razón. Pero somos hijos del Todopoderoso. Él nos permitió ser llamados hijos de Él, y ni más ni menos que del Todopoderoso. Y no lo digo yo, Él quiso en su misericordia llamarnos así. Así que ningún mal podrá contra nosotros si mi Señor no se lo permite. Si alguien viene contra mí, tú no puedes hacer nada que mi Señor no te permita. Si me lo harás es porque yo lo merezco y porque así tiene que ser. Solo eres un instrumento, no eres nada. Mis manos, mi vida y todo está en las manos del Todopoderoso. Amén. Nadie puede contraer. El verso 3 entonces concluye diciéndonos que el propósito de todo aquello es para que vivamos en paz y punto. Verso 4: un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cómo debemos de estar, hermano? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Tus hijos yo tendría que verlos como mis hijos. Y si yo te viera como mi hermano, te diría unas cuantas verdades que no te digo como líder. Porque mi hermano y yo hablamos claro. Pero como esta es una hermandad hipócrita, pero que el Espíritu Santo nos va a permitir poco a poco. Si yo agarro a tu hijo y tu hijo está molestando, yo te lo nargueo a mi hermano. Pero ¿puedo hacer eso yo con tus hijos? ¿Puedo hacer eso yo con tus hijos? ¿Puedo reclamarle yo a tus hijos? Lo hago como director de una institución en Estados Unidos, como principal. Yo lo hago en una institución y me respetan.
desde los maestros hasta abajo, pero en la congregación como líder. Y yo esto se lo he dicho a los hermanos acá. Es un falso liderazgo. Yo en la escuela entro y ordeno. Entro y ordeno. Traiga a ese niño, saque a ese niño, no me recibe este niño y que viene su padre, y yo ordeno. Y eso no es un hermano mío. Ni tengo la confianza. Y saben lo que los padres me dicen hoy en la mañana: al niño denle. ¿Y sabe qué? Le va a dar delante de mí para que si alguien quiere poner el dedo con las autoridades, yo denle. Yo tengo una regla en la escuela. Yo le doy. Y la madre me dice: agarra. Tendría yo eso a mis hermanos aquí yo. Porque ellos saben que es por el bien de ellos y porque los estoy educando. Que no digan malas palabras, que respeten, que no digan malas cosas. Y cuando vienen a la congregación, en nuestra escuela dominical, es superior a la escuela secular. Porque es un alimento espiritual. Y también las hermanas le van a enseñar cosas buenas, cosas correctas, para que tu hijo sea mejor. ¿No es cierto? ¿Será? Manso, humilde, paciencia, unidos. ¿A quién le estará hablando el Señor? Bueno, yo me apunto a este principio. ¿A quién le está hablando? Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Y esa es la esperanza, que somos salvos por gracia, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Una sola esperanza, no tenemos otra. Por lo tanto, estamos unidos como pueblo. Y nos debemos de ayudar los unos a los otros. Y debiéramos hacer eso los unos a los otros. Yo conozco un pueblo, los menonitas. Los conocí en San Cristóbal de la Frontera. ¡Qué pueblo! Me dieron ganas de ser menonita. Me dieron ganas de ser menonita. Busquen en internet menonitas y les dirá cómo viven ellos. Les dirá cómo viven ellos. Verso 5. Un solo Señor. Tenemos un solo patrón aquí. Por lo tanto, Él es el que juzga. Y nosotros ahora obedecemos a ese Señor. Señor es un patrón traducido. En esa época es esclavo Señor. Aquí patrón, empleado. Tenemos un solo patrón. No tenemos varios. Yo no tengo que seguir a varios. Tengo uno solo. Un solo Señor. Una sola fe. Que soy salvo por gracia. Todos creemos eso. Y es lo que nosotros enseñamos para tener una sola fe y un solo bautismo. Es decir, todo nos une y estamos de acuerdo en eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si tú lees el verso 1 de nuevo, cuando dice que nos exhorta para que andemos como es digno, no tiene que ver con ropa. ¿Te das cuenta? No tiene que ver. ¿Ves lo que Pablo está desarrollando aquí? Pablo no está hablando de ropa, no está hablando de guardia, está hablando de ser, de haber nacido de nuevo, como se le dijo a Nicodemo. ¿Y cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos somos una nueva criatura? Eso es lo que Pablo está dando las características de lo que debíamos de ser. Hay hermanos que dicen: ay, el Espíritu me ha ungido y ya salgo caminando hasta forma distinta. No, no es así. Ni el maestro de maestros hizo eso. ¿Cuántos años el Señor acaso vino y lo subió con aceite? Híncate y lo hincó. Aleluya, hoy ya sos poderoso y sos apóstol. No. Me voy a lavar los pies. A mí no me tocas. ¿Cómo que no te toco? Si no te toco, malcriado, no tenés nada que ver conmigo. Entonces bañarme tampoco, trompudo. Tampoco malcriado. ¿Un apóstol le estaba diciendo eso? Sí, un apóstol estaba. ¿Cuántos años le enseñó el Señor? 3 años. Y aprendieron en los 3 años, hermano. Aprendieron en los 3 años los apóstoles. Andaban día y noche con Él.
3 años, dormían con él, despertaban con él. El Señor nunca dijo, Espíritu Santo, ven a mí y cambia. No, nunca dijo eso. Nunca dijo eso. 3 años, no usó magia ni misticismo. Hoy vengan aquí, lo voy a... No dijo eso. 3 años con él. Vaya, ¿saben qué? Se me van de 2 en 2. Se me van a hablar el pueblo de Israel. Entran a las casas. Comen lo que les pongan. Señor, nosotros no comemos en sábado. Señor, no como chorizo. Locura que inventan. Den gracias por los alimentos. Y donde no los dejen entrar, se sacuden el polvo y dicen que la paz de Dios no está allí y cantan. ¿Les enseñaba o no les enseñaba de forma práctica? Ahora no se van de 2 en 2. Ahora no me llevan bastón, ni me llevan morral, no me llevan nada. Así les enseñaba el Señor de forma práctica, no por magia. Entonces la congregación aprende igual. Entonces Pablo exhortaba igual, hermano. Vamos a aprender oyendo la palabra, viendo cuál es la voluntad del Señor y siguiéndolo. Por eso el Señor decía, toma tu cruz y sigue. ¿Quién toma la cruz? Bye bye, Señor, bye bye. No, sígueme, sígueme. Pero es que esta cruz pesa, Señor. Sí, pesa y la vas a arrastrar por rato. Y por rato la vas a querer botar. Pero no es ese el propósito del Señor. Ser uno es difícil. Y andar digno no está hablando de nada de eso. 3 años anduvieron ellos. No es por unción, no es por magia, fue por aprendizaje. Y para que ratifique más, cuando ellos recibieron 3 años con Él, y esos 3 años con Él aún fallaron, y el Señor después de resucitar los reunió de nuevo y les dio la última lección. ¿Cuántos días fue? ¿Cuántos días fueron? 40 días. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan. Cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.